Vamos a orar. Lámpara es a mi palabra y lumbrera que alumbra mi camino. Así decía el salmista, Dios. Y el día de hoy, Padre, oramos de esta manera. Que tu palabra nos alumbre, ilumine nuestra vida en este día, pero que también, Dios, cada día pueda garantizar tu palabra que vayamos por el camino correcto. Por eso nuestro deseo es obedecerte, someternos, entregarnos a ti. Nos entregamos a tu palabra, nos entregamos a ti, ponemos en tus manos nuestra mente, nuestro corazón, todo lo que somos y lo que tenemos, nuestros sentidos, nuestros miembros, y te pedimos, Padre, que en esta mañana, Dios, hables a nuestra vida por medio de tu palabra. Te alabamos, te bendecimos por Cristo Jesús nuestro Señor, y te damos gracias, Dios, porque confiamos en el poder y la vida que hay en tu palabra, y que tu Espíritu hará lo que tú has dicho, que actuará en nosotros y dará poder a los que creemos en ti y en ella. Por Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Cuando leemos la Biblia, diariamente nos paramos, leemos nuestra Biblia y oramos, pasamos un tiempo nuestro devocional y nos encontramos con que salimos motivados, salimos emocionados, salimos llenos de alegría, de vida, de consuelo, y queremos hablarle a la gente de Cristo. Queremos hablarle, decirle a las personas: mira, mi vida era de una manera, hoy es de otra manera. Y lo que sucedió es que un día Jesús apareció. A partir del momento en el que el Señor Jesús apareció en mi vida, todo cambió. Pero cuando damos el primer paso fuera de nuestra casa, cuando damos el primer paso en la calle, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con una sociedad violenta, una sociedad cruel, una sociedad injusta, una sociedad llena de abusos. ¿Y qué pasa? ¿Nos sentimos tranquilos? ¿Nos sentimos bien? Nuestra mente, nuestro corazón empieza a tener un shock. Dios dice esto, pero decía algunas personas, pero en la vida real pasa esto. La vida cristiana es la vida real. No hay una vida real y una vida de domingo aparentemente cristiana. Entonces, la pregunta que nos hacemos, bueno, ¿cómo voy a lidiar con toda esta sociedad, con todos estos conflictos que existen, con toda esta violencia, injusticia, crueldad, maldad, abusos que hay en el mundo, y más aparte mi pecado, la maldad que hay en mí? ¿Cómo voy a lidiar de manera que pueda vivir bajo el gobierno de Cristo, honrando a Cristo y dando testimonio de Jesús? Pues de eso les habló el Señor Jesús a la multitud. 3, la siguiente. Mateo capítulo 5, verso 38 al verso 42. Vamos a hablar, o lo que vamos a leer, lo titulamos Jesús y la venganza. Voy a leer la Nueva Biblia de las Américas. Dice así: ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que es malo. Antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir 1 kilómetro, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. La audiencia. ¿A quién le estaba hablando el Señor Jesús? Estamos recordando, es una audiencia de una multitud, miles de personas seguramente. La mayor parte de las personas eran judíos, otra parte eran soldados romanos, algunos eran líderes religiosos, había bastantes, igual que soldados, y había la mayoría de las personas, una cantidad de personas, pecadores empedernidos o pecadores perdidos para todos. Las personas que ya no creían en Cristo, que no esperaban la venida del Mesías, que no creían en la religión, que vivían a su manera, que creían más bien que debían ellos hacer un cambio. Un pueblo judío que se había vuelto a la cultura, que se habían vuelto como los griegos,
creyendo en la filosofía, creyendo en el humanismo, creyendo en ídolos, y algunos que decían no ser idólatras, pero a final de cuentas idolatraban, y lo que más estorbaba era la propia religión, la propia forma en la que ellos habían entendido a Dios y habían creído que la forma de vivir era la correcta, como ellos vivían era lo correcto, y sus interpretaciones de la ley eran las correctas. Entonces encontramos a una sociedad llena de conflictos, de conflictos mentales, de ideas, una batalla entre lo que uno cree y lo que otro cree, pero entendamos un poco más la sociedad. Los soldados podían llegar y si les gustaba una mujer, abusaban de la mujer. Y no había poder, porque eran los soldados, que los pudiera juzgar. Entonces las judías, las familias judías, las mujeres judías, tenían que, ¿se acuerdan ustedes que usaban velos, usaban ropa larga, eran vestidas con decoro? No usaban como hoy la ropa pegada y las blusas cortas, y no. Era una sociedad aparentemente temerosa de Dios, o en general era lo que decían, pero los soldados abusaban. Si el soldado, y hay un ejemplo en la Biblia, si el soldado llevaba una carga y veía a un judío, lo trataban como un animal, ¿no? Perro judío, o como si fuera un buey, ven acá y cárgala, lleva mi carga. Y se suponía que era legal llevar una carga hasta por 1000 pasos. Pensemos en esto, 1000 pasos serían aproximadamente 1 kilómetro. Llevar una carga era lo permitido, era un abuso. Ustedes recuerdan los celotes, y la mayoría de los judíos usaban dagas. ¿Por qué? Porque había un montón de ladrones, porque había un montón de rateros, había un montón de gente que si tú ibas caminando se te aparecían y te robaban, te golpeaban. Ahí está la parábola del buen samaritano, y a veces los mataban y se robaban a las mujeres, y a los niños los tenían ahí maltratados. Las personas religiosas se llevaban bien con los que tenían dinero, pero los que no tenían dinero, pues no me interesaban mucho. Entonces había una marcada distinción de sociedades, un elitismo. Los pobres, ustedes recuerdan la historia de Juan, del tanque de Betesda, está una multitud de pobres, está una multitud de gente enferma, ¿y quién cuidaba de ellos? O sea, los pobres pues son pobres, y que Dios los bendiga, que tengan fe y a ver si Dios les ayuda. Y es más, están así, pobres, y no tienen ni salud, porque seguramente pecaron y Dios está enojado con ellos. Imaginen el tipo de sociedad. ¿Se acuerdan cómo eran los discípulos vengativos? Oye, Señor, si quieres, cuando están con los samaritanos que rechazan a Jesús, si quieres, Señor, mandamos que descienda fuego del cielo y los consuma. Eran vengativos. ¿Cómo era? Otro ejemplo, Mateo. A Mateo lo odiaban, y Mateo pues no era muy feliz de ser odiado seguramente, pero mientras tuviera dinero y estuviera bien con Roma y Roma lo cuidara, no importaba. Cobraba impuestos, cobraba de más, llevaba cuentas, ¿sí? O sea, ¿qué tipo de sociedad era? El Sanedrín podía soltar a un, se me fue el nombre, ¿cómo se llamaba el que soltó con Jesús? Barrabás. Podía soltar a un Barrabás, un secuestrador, asesino, sedicioso, pero asesinar a un inocente. Esa era la sociedad, ¿ok? Para que podamos entonces entender que el Señor Jesús les va a hablar ya ha estado enseñando sobre el adulterio, ya enseñó sobre la ley específica a grandes rasgos, ya enseñó sobre el odio, sobre el enojo, sobre los falsos juramentos. Ahora les da otra enseñanza. Les va a enseñar sobre la venganza. ¿Qué es lo que quería el Señor Jesús? Enseñarles a lidiar con los sentimientos de odio, con el deseo de venganza para poder vivir en paz. Porque el Señor Jesús dice que la Biblia, Isaías, dice que es llamado o iba a ser conocido como el príncipe de paz. Entonces, Jesús comienza a hablarles y a decirles: ustedes escucharon,
Ustedes oyeron y el comienzo y de donde deriva toda la enseñanza, lo demás es la explicación, es cuando dice ojo por ojo y diente por diente. Se conoce también como lex en el latín, lex del talionis, la ley de las represalias. Habla el Señor Jesús, el tema es enseñanza sobre la venganza. Jesús no vino a decirle a la gente, sean vengativos, los celotes tienen la razón, hay que matar a los romanos. ¿Sabes qué? Si te hizo aquel, porque los judíos entendieron esto, mira, si ese te dio un golpe, regrésale un palazo. Mira, si ese cuate te lastimó, arráncale los ojos. Nadie se puede meter contigo. Esa era la forma de entender la ley. No es que Dios no había dado la ley en ese sentido, pero los judíos habían entendido eso. Conmigo no te metas. ¿Cómo era el tipo de actitud generalmente entre ellos mismos? Como de agresividad, ¿no? Como conmigo no te metas. Entonces, la ley lo que realmente establecía era una forma de justicia, para que no hubiera venganza. Oye, este animal acorneó a tu animalito y lo mató. ¿Sabes qué? Vamos a hacerle así. Vamos a matar a este y partimos el muerto entre los dos. O vendemos mitad y mitad del precio y el muerto lo partimos y mitad. O sea, no debe haber un exceso en el cobro de la pena. No puede haber una justicia excesiva, no puede haber una venganza. Y la justicia no la ejercía la persona. La justicia la debía ejercer la autoridad, es decir, el gobierno. ¿Sí? Vamos a ver todo esto. Entonces, la ley, lo que Dios intentaba, si recordamos antes de la ley cómo era el mundo, y vemos a Caín y Abel, asesino, si vemos a Lamec, si vemos a Caín, si vemos la Torre de Babel, si vemos los tiempos después de Noé, ¿cómo era la sociedad? Violenta, sanguinaria, no temía a Dios, y lo que se trataba es de que si matabas a alguien, eras temido y eras famoso. Ahí está Nimrod, ¿sí? Dice Nimrod, temeroso cazador delante de Dios. Y si leen algunos comentarios, dice que Nimrod no solamente cazaba animales, sino era temido porque le gustaba cazar personas. O sea, quien no estuviera bajo su autoridad o bajo su gobierno, por decirlo así, Nimrod se encargaba de matarlo o de subyugarlo. Entonces, si leemos nosotros esto, tal vez de entrada digamos, entonces fuimos llamados a ser víctimas de quien quiera. La verdad es que no. Lo que Jesús dice se conoce como una hipérbole, que es una forma, un género literario que se usa para exagerar cosas, situaciones, eventos, para llamar la atención. Una exageración para hacer como entender, hacer conciencia a las personas. Entonces, no está diciendo el Señor Jesús, ustedes, si alguien llega y te dice, dame tus tenis, te los quitas y te quitas el pantalón y te vas desnudo para que demuestras que eres hijo de Dios. No está diciendo eso, se entiende, aunque es un texto, ustedes si lo estudian y lo leen comparando algunos comentarios, es un texto complicado. ¿En dónde está el equilibrio para saber si me tengo que defender o no? Para saber si tengo que responder a una agresión o no. ¿En qué momento y bajo qué circunstancia? Lo vamos a ir viendo. Entonces vamos a tener que leer, por favor, la base de todo esto, de lo que está diciendo el Señor Jesús. Éxodo capítulo 21, verso 23 al verso 25, dice así: pero si hubiera algún otro daño, entonces pondrás como castigo vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. No es venganza, es justicia, no más, no menos. Quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Levítico 24. No vayan a salir de aquí queriendo
ir a buscar al que les debe. Levítico 24 del 17 al 22. Dice así: si un hombre le quita la vida a algún ser humano, ciertamente ha de morir. Y el que quita la vida a un animal, lo restituirá, vida por vida. Si un hombre hiere a su prójimo, según hizo, así se le hará. Fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, así se le hará. Deuteronomio capítulo 19, verso 15 al verso 21. No se levantará un solo testigo. Escuchen, esto es muy interesante. No se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de 2 o 3 testigos. Si un testigo falso se levanta contra un hombre para acusarlo de transgresión, los 2 litigantes se presentarán delante del Señor, delante de los sacerdotes y de los jueces que haya en esos días. Y los jueces investigarán minuciosamente, y si el testigo es un testigo falso y ha acusado a su hermano falsamente, entonces ustedes le harán a él lo que él intentaba hacer a su hermano. Así quitarás el mal de en medio de ti. Los demás oirán y temerán, y nunca más volverán a hacer una maldad semejante en medio de ti. Entonces hay de aquel que inventara una mentira, difamara, levantara un falso testimonio. Lo que intentó hacer contra la otra persona le iba a suceder. Era la manera de erradicar el mal entre el pueblo de Israel. Entonces, podríamos decir aquí, ¿estamos hablando de moral? Pues un poco. Pero ¿se trata de moral o se trata de ver el carácter de Dios? La Biblia no se trata de moral, aunque tiene moral, aunque la Biblia habla de moral, sí, la moral de Dios, la justicia de Dios. Tenemos que ver en estos pasajes la justicia de Dios. Dios no permite, a Dios no le agrada y Dios no da por inocente a cualquiera que quiera abusar de su enemigo. Sí, por favor. Esta es la NTV, dice, ¿han oído? Lo explica muy bien. Han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde al daño, a la gravedad del daño. Ojo por ojo y diente por diente. Entonces era un mandamiento de justicia. Se debía castigar al malvado, al violento. Implicaba un límite, ¿sí? Ya lo estamos viendo, un límite. No puedes pasarte del castigo merecido. En el Antiguo Testamento, las personas acostumbraron vengarse por su propia mano. La realidad es que no es lo que Dios estableció. Dios estableció a los sacerdotes, al gobierno, para ejecutar esa justicia. Ejemplo, Moisés. Los 70 que levanta Moisés para que le ayuden a juzgar los elementos del pueblo. 10. Entonces, para ponerlo en una enseñanza práctica o una forma de recordarlo fácilmente, 2 puntos. El primero, la orden, ¿de qué se trataba? De no ofrecer resistencia, de no actuar con agresividad, de no andar por la vida agresivos, contendiendo con las personas, esperando quién me hace algo para inmediatamente reaccionar y pelear y golpear. Una actitud violenta, andar por la vida con una cara de cuidado con el que se meta conmigo, lo que va a traer, ¿qué va a ser? Violencia. ¿Sí? Entonces, Dios no quería una sociedad violenta. Dice, vamos a leer Proverbios 24, 29. Todo esto es el sustento de la ley. Todo esto es el sustento del Antiguo Testamento, es la mente de Dios, es el corazón de Dios, es el atributo de justicia, de misericordia, de gracia de Dios. 24-29 dice así: no digas, como Él me ha hecho, así le haré, pagaré al hombre según su obra.
Es una orden. No digas como me hizo, le voy a hacer. Qué difícil. En esta sociedad, no, ¿alguien piensa así? No, les digo, traían sus dagas, cuchillitos o así, pensemos en una ceguetita ahí afilada, para que en cualquier momento picaban y mataban a alguien, degollaban a alguien. Romanos capítulo 12, el Nuevo Testamento, verso 17, Romanos 12, 17. Dice así: nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. Entonces, ahí en el capítulo 13 de Romanos dice: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace lo bueno. Deseas, pues, no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues el ministro de Dios, es un ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. ¿Cómo debemos de ver a la autoridad? Como un ministro de Dios. ¿Cómo debían ver ellos a la autoridad? Como un ministro de Dios. La realidad, ¿a dónde llegó la autoridad? A una corrupción absoluta. Por eso es que la sociedad se había descompuesto y había llegado a tal grado de tanto homicidio y de tanta maldad. En el verso 40, regreso a Mateo, en el verso 40 dice: al que quiera ponerte pleito, quitarte la túnica, déjale también la capa. Esto estaba prohibido en la ley. Éxodo capítulo 22. Dice el verso 26 y el verso 27. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, era la prenda interior, era como una camisola, dice: se lo devolverás antes de ponerse el sol, porque es su único abrigo, es el vestido para su cuerpo. ¿En qué otra cosa dormirá? Y será que cuando él clame a mí, yo le oiré, porque soy clemente. Dios no descuidaba a los pobres. Estamos viendo una injusticia, y Jesús está hablando y diciendo: miren, no se trata de ver o de estar esperando el mínimo detalle para reaccionar. Tienen que aprender a ser pacientes, tienen que aprender a ser abnegados. Esa es la idea, les digo, era una hipérbole, está hablando de cosas que dice uno, pero es que eso, ¿cómo vamos a permitir eso? ¿Cómo vamos a llegar a eso? Solamente una persona gobernada por el Espíritu Santo podía vivir de esa manera. Solo si el Señor Jesús establecía su vida en las personas podrían responder con amor a los insultos, con amor a las injusticias. Y el verso 41 y el verso 42, sería el segundo punto, habla del servicio ilimitado. El verso 41 dice: cualquiera que te obligue a ir 1 kilómetro, lleva la carga 2. Entonces, lo que el Señor está diciendo: mira, los romanos abusan mucho de esto. Si tú quieres con violencia evitar el abuso de los romanos, lo que va a pasar es que te va a ir peor. Si un judío se atrevía a cuestionar o a tratar de impedir la violencia hacia él, si un judío se ponía al tú por tú con un romano, lo podían matar. Entonces les iría peor. Entonces el Señor Jesús les dice: al que te pida, dale. Habla de compasión.
No está diciendo a los holgazanes, a los que no trabajan, dales dinero. A los que son vividores, dales dinero. No. De hecho, voy a leerles la segunda carta a los tesalonicenses. El apóstol Pablo les escribe a los tesalonicenses este verso muy, muy preciso, porque los tesalonicenses, como decían, ya viene la segunda venida de Jesús, entonces ya no trabajaban. Entonces lo que hacían era pedir prestado, era vivir así como al día, era no ocuparse, porque según ellos estaban dedicados a la espera de la segunda venida de Jesús. Entonces el apóstol Pablo se incomoda y escribe esta carta. Dice así: porque aun cuando estábamos con ustedes, les ordenábamos esto: si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma. ¿Sí? Entonces, no se trata de tener generosidad con el flojo, con el que no trabaja, con el vago. Se trata de entender el cuidado de Dios para los pobres. Ok, entonces, la aplicación. ¿Cuál es la orden que da el Señor? ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que no busquemos venganza personal. ¿Cuál es lo malo de la venganza? No solamente es el hecho de buscar hacerle daño a alguien, sino el hecho de lo que va a suceder en nuestro corazón cuando nosotros nos volvamos vengativos. Dice Romanos 12:19: amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, ¿qué es lo que tenían que entender las personas? Debían renunciar a toda forma de venganza y dejar en las manos de Dios la venganza. Que Dios haga justicia y que Dios vengue mi causa. Jesús no prohíbe la defensa. Jesús no prohibió la defensa propia. ¿Se acuerdan ustedes? Le dice Jesús: yo les dije, no lleven esto, pero ahora les digo, vendan su capa y cómprense una espada. ¿Por qué? Algunas personas dicen, bueno, estaba hablando de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La verdad es que es una interpretación muy sacada de la manga. El Señor Jesús está hablando en el contexto de toda la persecución y todos los peligros que habría, y el Señor Jesús, ¿se acuerdan ustedes? El apóstol Pedro traía una espada. Y no era para cortarse las uñas, ¿no? ¿Se acuerdan que el Señor Jesús, los discípulos no golpeaban a la gente? Pero los discípulos, ¿qué hacían? El Señor Jesús iba caminando y se acuerdan que los discípulos iban como cuidando a la gente que no le fuera a hacer daño al Señor Jesús, que no lo aplastaran. Cuando lo toca la mujer del flujo de sangre, ¿qué dice? Alguien me tocó, y le dice Pedro: está la multitud, no podemos hacer más, ¿no? O sea, yo creo que lo tomó así como era Pedro, un poco raro, como diciendo, ya me estás regañando y pues no se puede, ¿no? ¿Cuál era la realidad? Es que el Señor Jesús hablaba de lo que había sucedido, el milagro que había sucedido en la mujer. Entonces, ¿cuándo puedo defenderme? ¿Cuándo debo sufrir un agravio? Entendamos quién está hablando: el Señor Jesús. ¿Y a quién le habla? A las personas que se supone que lo están siguiendo, porque algunos son sus discípulos, porque algunos están en esta disertación en su corazón de si creer en Él o no. Entonces, ¿cuándo sí se debe sufrir el agravio? El apóstol Pablo decía: ¿quién no hay entre ustedes que sufra el agravio? ¿Por qué se pelean? ¿Por qué se demandan? ¿Por qué van a los tribunales? ¿Por qué viven como el mundo? ¿Cuándo se sufre un agravio? Cuando es por el Evangelio o por el nombre de Cristo. ¿Sí? Si alguien estás compartiendo y alguien te dice, no, pero tú estás loco, y te quiere hasta decir cosas groseras, no lo vas a golpear y no vas a hacer, no vas a pensar de esa manera. ¿Por qué? Porque entiendes que lo que está sucediendo se está manifestando lo que hay en su corazón. Pero si alguien quiere robarte, si alguien quiere hacer algo, para eso está la autoridad, para que tú puedas ante la autoridad
ir y presentar una queja, ir y presentar una demanda, ir y hacer algo. Si en algún momento pasa, ¿no?, que llega gente y dice, es que este hombre me amenazó y casi me golpeó o a veces, ¿no?, el hombre golpea a la esposa y dicen, ¿tengo que aguantarme? Entonces tengo que dejar que me golpeen porque aquí dice pon la otra mejilla y ese de pon la mejilla era, hagan de cuenta que le dieran un revés a una persona, o sea, ya una cachetada, una ofensa, pero hacer esto se pagaba el doble. Esa era la legalidad, la legislación. Entonces, la realidad es que muchas veces cuando ha venido gente así, le hemos dicho, no, o sea, si el hombre te quiere golpear, demándalo y te acompañamos para que lo metamos a la cárcel. Y de verdad que sí sirve, porque varias personas que acostumbraban eso, golpear a la mujer, y lo hicimos, ¿qué creen? Que dejaron de golpear. Se les quitó esa debilidad de carácter. La verdad es eso. O sea, Jesús no está diciendo a la mujer, deja que te golpee tu marido y que te mande al hospital. No. Dice Romanos 13, ve con la autoridad y demándalo y que lo metan a la cárcel. No, que perdóname, no, sí te perdono, no tengo venganza contra ti, pero que Dios sobre en tu vida. Tal vez guardado un ratito se baje el furor que traes allá adentro, ¿no? Te encuentras con alguien en la jaulita igualito a ti y a lo mejor ya mides un poquito más la actitud que tienes. Entonces, la forma de legislar, la forma de ver es bíblicamente. Les voy a dar algunos ejemplos. Cuando David está siendo perseguido por Saúl, ¿se acuerdan que agarra a Saúl y le avienta la lanza? ¿Qué hizo David? No se le puso al tú por tú. No. Pero no se quedó. ¿Qué dice la Biblia que hizo? Salió huyendo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Evitar el problema a toda costa. Y varias veces lo atacaron, varias veces lo intentó huir. El Señor Jesús que está hablando, lo querían despeñar, lo querían apedrear y lo querían matar. ¿Y qué hizo? Dice la Biblia, no era su momento. Y entonces el Señor Jesús se retiraba. No altercaba, no se ponía a pelear. Tú no sabes quién soy yo, a ver Pedro, aviéntate un round. No. ¿Qué tenemos que hacer? Evitar el problema. Pero si vemos que están faltándole el respeto a alguien, ¿tendríamos que? ¿Es defensa propia? Podemos defendernos. ¿Ok? No nos llamaron a ser los dejados, ¿no? En la primaria un día decía una maestra, es que ¿por qué responde con violencia? Caray, le pegan y se tiene que quedar callado para no generar más violencia. Le digo, ¿qué cree? Que si uno se levanta y responde igual, se calman las cosas. Porque generalmente cuando alguien abusa, un abusivo, ¿hasta qué momento deja de abusar? Hasta que le ponen un alto, ¿sí o no? No, que le ponen un alto y entonces se termina. Ok, entonces veamos cómo el Espíritu Santo se revela en esta porción. ¿Cómo uno puede llegar a tener ese dominio propio? A no ser, ¿no? Porque hay gente, luego se enciende y pierde la cabeza y hace tonterías. ¿Cómo tenemos dominio propio? Cuando el Espíritu Santo gobierna mi mente. Lo primero, de veras, consideren esto. Lo primero, tal vez mi tesoro más grande que Dios nos ha dado es nuestra mente. 1, nuestra. 2, nuestra mente. Y la mente no solamente lo que pienso, es lo que imagino. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Saben qué significa eso? No solamente es estar así como sentado, ¿no? Con un coco en la mano, iba a decir en la panza, en la mano, contemplando al sol. Oh Dios, no. La mente razona.
Es considerar a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo está obrando Dios? Sus atributos, su carácter. Pero también la mente, y esa es la palabra que se usa en el original hebreo, es de verdad interesante. Esa palabra en el hebreo significa la imaginación. Contempla a Dios, considera a Dios, mantén en tu imaginación a Dios. Pero no es de que como la gente que se droga y cree que puede imaginar locuras. La imaginación es la parte creativa del cerebro, ¿sí? Una parte es como la lógica, 2 más 2, 4. No necesité creatividad para eso. Pero a lo mejor para enseñarle a un niño que 2 más 2 es 4 y le dibujo unos arbolitos, ahí usé la ¿qué? La imaginación. ¿De dónde surgen las ideas para crear algo? De la imaginación. Entonces no solamente se trata de mi lógica, se trata de que yo considere a Dios en todos mis planes, en toda mi parte creativa, en todo lo que puedo imaginar. O sea, toda mi mente estar concentrada y depositada en Dios. Si vivo de esa manera, ¿qué dice la Biblia? Tú guardas en absoluta. Shalom, shalom. Versos antes dice, Dios puso por muros y antemuros la ciudad. Está hablando de Jerusalén. ¿Qué dice? Que entonces quien permanece su mente en Dios va a ser guardado en completa paz. El Espíritu Santo es el que nos gobierna. El Padre, Jesús, explicación. ¿Qué dice el Señor Jesús? No prohíbe la defensa propia, prohíbe que haya venganza. No nos prohíbe escapar del mal, nos habla de resistir de manera violenta cualquier tipo de situación. ¿Cuántas veces la gente no ofendemos a otras personas sin darnos cuenta? ¿Cuántas? Un día yo no me di cuenta y pongo una silla y le pongo la silla encima a Abby en su dedo gordo. Yo sentí suavecito, ¿no? Y nada más veo, ¡ah! Se enojó, le dolió, le causó un problema, pero fue voluntario. ¿Cuántas veces en un momento, en una situación pasa algo y por ese detalle se crean problemas? La actitud del corazón es lo que está diciendo el Señor. Y vamos a terminar con esto. ¿Cómo era la sociedad? Violenta, cruel, injusta, corrupta. Eso ofendía a Dios. Un hombre ofendiendo a su esposa, una esposa ofendiendo a su esposo, los hijos ofendiendo al padre, a la madre, los padres ofendiendo a los hijos, los hermanos peleando por herencia. ¿Se acuerdan que le dicen a Jesús, habla con mi hermano porque la herencia? Y Jesús dijo, ¿y aquí, a mí quién me puso por juez? La vida hoy no ha cambiado. ¿Por qué Jesús hablaba de eso? ¿Por qué el día de hoy esta parte puede servir? Porque hemos vivido en violencia. Porque hemos hablado mal de personas. Dice la Biblia, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Una espada nos golpea y no nos da un moretón, nos mata, ¿sí o no? ¿Cuántas personas hemos asesinado por hablar mal? Que si nuestras palabras tuvieran la capacidad de matar, ¿cuántos hemos matado? ¿Cuántas personas hemos difamado? ¿Cuántas personas nos han difamado? Porque nos gusta ponernos en el lado de víctimas, ¿no? No, sí, cuánta gente ha hablado a mí. No, sí, no, pero bueno, ya Dios. No, olvídate lo que te hayan hecho. Dios lo juzgará. Ya. Pero tú, ¿qué has hecho? ¿A cuántas personas has ofendido? ¿Cuántas mujeres han sido despedazadas con las palabras de su esposo? ¿Cuántas esposas han hecho pedazos a su esposo con sus palabras? O los padres a los hijos. ¿Cuántas? ¿Cuántas veces los hijos han hecho daño al corazón de sus padres?
En la sociedad vas caminando y oyes como uno al otro insulta, maldice, ofende vulgarmente a las personas. ¿Dios no juzgará eso? La sociedad en la que vivimos el día de hoy, ¿no es violenta? ¿No es cruel? ¿No hay una excesiva búsqueda de derramar sangre? Les digo una cosa, a mí me gustaban mucho las artes marciales. Pero cada vez, si ustedes ven, antiguamente era nada más el punto, ¿no? Tienes que marcar el punto. Ahora, ¿cuál es el chiste? ¿Quién noquea a quién? ¿No? Es que, a ver, ¿a quién noquea? Y no hablo de los de afuera. Los de afuera, los cristianos, ¿sí o no? El box. No, es que viste cómo... y viste cómo le pegó la patada en la cabeza. No, viste cómo lo desmayó. No, viste cómo se... ¿Sí o no? En el deporte, en la calle. Pero vamos a lo más importante. El hombre, Dios odia la violencia. El hombre, ¿qué le hizo a Jesús? ¿Qué dice la Biblia en Isaías? Su parecer quedó desfigurado. Ya no parecía hombre, ya no parecía ser humano. Porque las espinas se le habían clavado, la infección que causaban las espinas. ¿Cómo estaría? Imaginen su rostro, esta parte del Señor Jesús, de hinchado de las espinas, de la infección que ya traía, la cara desgarrada, dice, le arrancaban la barba. ¿Cómo estaba? Con los golpes, una noche de golpes de romanos, toda una noche siendo golpeado, azotado, todo eso Dios lo vio. Y saben, mientras uno no hace la paz con Dios, esos cargos están sobre las personas. Si tú dices, yo no le hago daño a nadie, al rechazar a Jesús, tú estabas en esa turba. Al decir, a mí no me interesa Jesús, en ese momento tú eres parte de esa turba que crucificó a Jesús. Porque si tú pintan en las esculturas muy artísticamente, no la crucifixión, de ladito y no, aquí los clavos, y los pies no estaban en un taconcito que como que se recargaba para respirar, no, y no era de que cruzaditos, no, en cada pie tenían que haberle puesto un clavo. Entonces estaba así y estaba colgado, no estaba así como, no, de ladito para que no se canse, no podía respirar porque estaba así, se podría haber venido abajo, pero para que no se desgarrara y se cayera el cuerpo, se caían las personas, por eso lo clavaban aquí, porque de aquí no se desgarra. Además de que médicamente tiene un nervio y el dolor es mayor. Todo eso lo va a juzgar Dios de cada ser humano. Porque no solamente es el daño que le hemos hecho a la gente, es el daño que le hicimos a Cristo. Es que, literalmente, si hubiéramos podido matar a Dios, lo hubiéramos hecho. Y lo hicimos cuando crucificamos a Jesús, porque Jesús es Dios hecho hombre. No matamos a Dios, matamos a la humanidad de Jesús. Pero eso es lo que el ser humano siente contra Dios. El hombre ama más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. La única manera de escapar de la venganza de Dios, de la ira de Dios que se revela desde el cielo contra toda impiedad de los hombres, es venir a Cristo. La única manera de que Dios perdone el daño que le hemos hecho a la esposa, a los hijos, a los padres, es que vengamos a Cristo. Jesús es el ejemplo, Dios es el ejemplo de alguien que sabe sufrir el agravio. Porque Jesús dijo, no vine a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por mí. Hay solamente dos opciones: vivir como la sociedad y morir bajo la ira y experimentar la venganza justa de Dios, o venir a Cristo arrepentido de los pecados, pidiéndole perdón a Dios, clamando y suplicando por su misericordia,
Dios no tiene la obligación de perdonarnos. Si nos perdona es por amor, un amor misericordioso. Solamente así es que podremos escapar de la ira venidera. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, Dios bendito, te damos gracias porque a través de tu palabra nos enseñas cómo debemos de lidiar con la violencia en la sociedad. Nos das la opción de poder huir. Debemos de evitar los problemas. No nos llamaste a poner orden en el mundo. No nos llamaste a ser los justicieros del mundo. No nos llamaste a acabar con la opresión, a levantarnos y a hacer marchas y a exigir nuestros derechos. Tu palabra dice que tú has puesto autoridades para eso. Pero también encontramos en tu palabra que cuando la autoridad se corrompió, aquel hombre Herodes, que altercaba con el pueblo, que había matado a Santiago y que quería matar a Pedro, tu palabra dice que el pueblo desesperado, enojado contra ese rey malvado, comenzó a gritar a una sola voz, voz de Dios y no de hombre. Y cuando el pueblo comenzó a clamar de esa manera, dice tu palabra que ese hombre cayó muerto, juzgado por ti, comido por gusanos. Eres tú la máxima autoridad. Si la autoridad se corrompe, tenemos al Dios vivo y verdadero que establecerá su justicia a nuestro favor. Tu palabra nos enseña que habrá veces que por amor y en nombre de Cristo experimentaremos justicia, burlas, experimentaremos agresiones. La gente podrá atacarnos, la gente podrá levantarse porque el mundo odia a tu Hijo Jesús. El mundo, cuando oiga que vivimos y que amamos y que hablamos de Cristo, podremos enfrentar injusticias y persecuciones del mundo como lo enfrentó Jesús o nuestros hermanos en la antigüedad. Y tu palabra nos dice que si nos concedieras esa prueba, tú nos darás las palabras para poder defendernos. Tú, Dios, nos darás la gracia para experimentar tu poder ante las situaciones injustas. Pero tu palabra también nos dice que no debemos de vivir de una forma violenta y agresiva. Y por eso te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Dios, porque tú eres nuestro Padre, que eres bueno. Cristo, nuestro ejemplo de alguien que no altercaba, que alguien que evitaba los problemas, alguien que no vivió en violencia. Nosotros debemos vivir como vivió nuestro Señor Jesús, y muchas veces hemos vivido en violencia. Hemos vivido buscando que nos respeten a nuestra manera de pensar, según nuestros propios pensamientos. Hemos buscado nuestra propia justicia. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te pedimos, Dios, ayúdanos, perdónanos. Perdónanos por el daño que le hemos hecho a las personas. Perdónanos por ofender, por hablar mal, por denigrar la persona, el carácter de alguien. Perdónanos por atacar con palabras. Perdónanos por destruir el corazón de las personas con lo que hemos hablado, con lo que hemos dicho. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor Jesús. Cambia nuestro corazón. Cambia nuestra forma de hablar. Que nuestras palabras sean sazonadas con sal. Que sean puras.
que den gracia a los oyentes, que bendigan a los que nos oigan, porque lo que hablamos demuestra quiénes somos, demuestra nuestro carácter y demuestra nuestra relación contigo. Perdónanos cuando airadamente hemos hablado y nos hemos desquitado. Perdónanos cuando nos hemos vengado con palabras. Perdónanos cuando hemos buscado nuestra venganza. Cuando las esposas se vengan de los esposos. Cuando los esposos se vengan de las esposas o los hijos de los padres. Cuando los hijos crecen y dicen, sí, ¿te acuerdas que me hiciste? ¿Te acuerdas que me dijiste? Pues ahora me toca a mí. Cuando los hijos se vuelven rebeldes, desobedientes, demostrando que ahora se van a vengar de todo lo que han sufrido en su casa. Perdona a todos aquellos jóvenes que crecieron en la iglesia y que un día, al ver muchas cosas malas, usaron de pretexto eso para alejarse de ti. Perdona tantas matanzas que hay en este país. Perdona, Dios, tantos chismes que hay dentro de las iglesias. ¿Cuántas veces, Dios, las personas han destruido la reputación de alguien? ¿Cuántas veces han hablado, han inventado, han dañado a una persona, han dañado familias por el deseo de hacer daño, por violencia, por un corazón cruel? Bendito Dios, perdónanos cuando nosotros lo hemos hecho. Perdónanos en todo el daño. Y de la misma manera nosotros bendecimos y perdonamos a aquellos que han buscado nuestro mal, a aquellos que nos han causado daño, a aquellos que han ejercido crueldad, violencia, injusticia contra nosotros. Ponemos en tus manos nuestra vida y todas esas situaciones. Y te damos muchas gracias. Porque todo lo que ha pasado en nuestra vida ha resultado en una bendición. Tú lo has usado para cambiar y transformar nuestro carácter. Porque el día de hoy podemos decir, Dios, no nos gustó la injusticia ni la maldad. Pero eso nos acercó más a ti. Y ahora tú has cambiado nuestro corazón. Ahora no queremos venganza, tan solo queremos ser como Jesús. La venganza es de Dios, porque Él es bueno y Él es justo, no de nosotros. Señor, decidimos perdonar y bendecir. Y te pedimos que nos des la sabiduría para que en el momento que nosotros enfrentemos crueldad, maldad, injusticia, atrocidades, tengamos el dominio del Espíritu Santo, tengamos en nuestro corazón el gobierno tuyo, Señor Jesucristo, tengamos en nuestro corazón la capacidad de tomar la decisión, de cómo la sabiduría para enfrentar, para hacernos a un lado, evitar el problema, las autoridades para recurrir. Líbranos del mal, bendícenos, Dios. Gracias te damos, gracias te damos, Padre, por esta palabra. Gracias porque nuestro corazón ha sido tocado por tu Espíritu, de manera que somos libres del rencor, de la amargura, libres del deseo de venganza, libres de esa violencia, y podemos caminar con paz y alegres, y ese era tu propósito. Por eso hablaste de esta manera. Gracias, Señor,
En el nombre de Cristo Jesús, te damos, Padre. Te damos gracias. Amén. Hermanos allá en casa, a los que nos puedan escuchar y a cualquier persona, gracias a Dios por sus vidas. Les invitamos a que compartan este mensaje y les recordamos que este ministerio se sostiene por la gracia de Dios, por las oraciones y por las contribuciones de todos aquellos que Dios mueve su corazón. Que Dios los bendiga, que Dios les dé paz. Shalom. Sí, bueno, sí. Muy bien, hermanos, vamos a nuestro devocional de los diezmos y ofrendas y les quiero leer una parte de Mateo 5 que tiene relación a lo que estaba ahorita platicando el pastor. Dice Mateo 5:38, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, y esa parte habla de reciprocidad. Pero Jesús, después de que hace toda una disertación, dice al final de este capítulo, dice el versículo 44 y 45, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Y Dios, cuando da esa instrucción y cuando nos dice que bendigamos a nuestros enemigos, podríamos entender que Él puso el ejemplo. Al darnos la instrucción de que tenemos que padecer y que sufrir el agravio y que enfrentar una pérdida, porque al perdonar, al orar por nuestros enemigos, va a haber una pérdida, Dios nos pone ese mismo ejemplo porque Él lo hizo en Cristo. Dice Romanos 5, yo quisiera que lo apunten. Dice Romanos 5, vamos a leer del 8 al 10. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces Dios nos muestra primero el ejemplo y nos dice que Él perdonó a una serie de enemigos, a una serie de gente que era contraria a su voluntad, que era atroz, que era personas ofensivas a Dios. Como hace rato decía el pastor, el ejemplo es cómo trataron a Jesucristo, cómo antes de ser nosotros regenerados tuvimos esa actitud y Jesús decidió perdonarnos y sufrir ese agravio. ¿Y qué es lo que ahora Él nos dice? Le encomienda a la iglesia la misma responsabilidad, que nos comportemos, que demos un ejemplo como el del Padre Celestial y que también hablemos de ese amor de Jesús a través de lo que dice la Biblia, le llama el ministerio de la reconciliación. Miren, les voy a leer unos versículos de 2 Corintios 5. Dice, y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por nosotros y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Entonces, parte de la función de los diezmos y ofrendas es adorar a Dios y entender que el ministerio de la reconciliación, que nosotros invitemos a los demás a que se reconcilien con el Padre Celestial a través de Jesucristo, es posible por medio de los diezmos y ofrendas. Entonces tenemos que darle parte de nuestros recursos a Dios, entender que es parte de nuestra adoración y de la forma en la que nosotros vamos a obedecer al Señor Jesucristo, buscando que un pecador se reconcilie con Dios. Es lo que Dios nos ha encomendado. Es una forma de mostrarle amor a las demás personas, a esa gente que pues está en este momento perdida y bajo el juicio de Dios, y decir, bueno, así como Dios me perdonó y así como Dios se reconcilió conmigo, ahora yo quiero también hacer lo posible a través de mis diezmos y ofrendas. Entonces vamos a orar. Y Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das. Decía 2 Corintios que es parte del ministerio de la reconciliación, y ese ministerio lo entregaste tú a personas que son unas nuevas criaturas. Dices tú, el que está en Cristo es una nueva creación, es una nueva persona, es alguien que ha sido regenerado.
y te damos gracias porque esa participación es posible por tu obra redentora y es posible porque tú así decidiste salvarnos de alguna forma por tu amor, por tu soberanía, Señor, porque si hubiera sido por nosotros ni siquiera hubiéramos querido ser salvos, pero bendito eres, Jesús amigo, Jesús bueno, todopoderoso, que lo hiciste posible y que decidiste sufrir el agravio, y te damos gracias porque ahora nos das esa oportunidad de participar con nuestros recursos para que esa obra redentora se aplique a personas que aún en el momento, en el día de hoy, son nuestros enemigos, y también personas que apreciamos, que son de nuestra familia, que son gente que queremos, pero que todavía no has rescatado. Te damos gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das de ofrendar, y te damos gracias también porque tenemos la confianza de que sabrás administrar sabiamente estos recursos, que tu plan se va a completar, que tú vas a distribuir el evangelio a todo el mundo, dices tú, hasta el fin del mundo, a toda criatura, y te damos gracias porque nos das la oportunidad de participar en esta obra tuya. Bendito sea, Señor Jesús bueno, y en tu nombre oramos, amén. Y si quieren participar de los diezmos y ofrendas a distancia, en nuestras redes sociales vienen los datos para que así sea, para que lo hagan a través de transferencia o de depósito. Y vamos a continuar con el servicio. Muchas gracias.